Hoy en Zocóstica vamos a hablar de auriculares, vamos a hablar de música alta, vamos a hablar de ruidos que son nefastos para nuestros oídos. Yo aquí voy a seguir trabajando, que me pongo la musiquita de fondo, pero ya me lo sé muy bien. La música de fondo, bajita. Háganme caso, ¿eh? Y Aurelio de Zocóstica, más todavía. Centro Auditivo Zoco patrocina esta sección. Aurelio, estamos aquí en Zocóstica para hablar de falta de audición y hoy concretamente nos vamos a centrar en los jóvenes, que parece que oyen muy bien pero que no es tanto. Vamos a ver, una labor preventiva en la salud auditiva es fundamental. Hay una serie de colectivos que están expuestos a explosiones, unos por obligación, personal de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado con los disparos, personal militar, concretamente el arma de artillería, padece en un porcentaje altísimo de estos problemas auditivos, incluso de acúfenos o tinnitus como consecuencia de su trabajo, y son colectivos, pues lógicamente, en los que abunda esa pérdida auditiva como consecuencia de una exposición a explosiones. Hay otra serie de colectivos, como los jóvenes que tenemos hoy en día, que no tienen necesidad de exponerse a ese derroche de decibelios y, sin embargo, de una manera voluntaria lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen indebidamente, vayamos por partes. ¿Cómo lo hacen? Primero, utilizando los auriculares a un volumen totalmente desorbitado. Yo entiendo que es muy estimulante escuchar la música a ese nivel, yo entiendo que sube el ánimo y demás, pero tenemos que pensar que las cosas en su justa medida es como son agradables y como son. Mi abuelo era músico y decía que la música es los palos desde lejos, ¿vale? Donde podamos percibirla en su verdadera dimensión. Someternos a un derroche de decibelios de esa manera, de una manera inmediata, pues nos podrá dar un subidón, que dicen ellos, pero sí es cierto que nos expone a una serie de agresiones auditivas que con el tiempo terminan pasando factura. Eso con respecto a los cascos, estos que nos colocamos aquí. Luego, todos hemos vivido la experiencia de ir por la calle y escuchar cómo viene un coche, tachunda, chunda, 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 que nos retumba en nuestro propio pecho del chunda, chunda que traen. Imaginaos lo que tiene que ir escuchando la persona que va dentro del coche. ¿A qué nivel de decibelio está percibiendo esa música? Eso, queramos, no queramos, nos pongamos de la manera que queramos ponernos, eso termina pasando factura. Y tenemos un colectivo de jóvenes, este colectivo de jóvenes, que auditivamente hablando van a envejecer prematuramente. No hay ni un tiempo ni un sometimiento a explosiones. Cuando yo hablo de colectivos que están expuestos a ese tipo de explosiones, no a todos les afecta por igual. Quizá exponiéndose a la misma agresión musical o de explosivos, en función de la persona, pues desarrolla una pérdida auditiva de una manera o la desarrolla de otra totalmente diferente. Estas personas que se someten a esta música tan alta, principalmente depende no del volumen, porque llega un momento en el que el oído no soporta ese volumen tan alto, pero sí en la exposición. Cuanto más tiempo estén expuestos a ese volumen de música, pues más pronto empezarán a notar la merma. Hay dispositivos que ya de una manera gráfica, yo cuando le doy al teléfono volumen y tengo los cascos puestos, estoy escuchando música o manteniendo una conversación telefónica, ya gráficamente sí nos pone de color amarillo previamente que estamos entrando en una zona peligrosa y de color rojo cuando estamos dentro. Estos chavales son unos expertos en todo este tipo de cosas, ¿no? En técnicas, en electrónica, en informática. Vamos a aplicar la lógica, que nos sirva la información que se nos da, que nos sirva para algo. Que no pasa nada de manera inmediata, pero quizá estos chicos lo que no saben es que viene un mañana, ¿no? Y que hay que afrontarlo con las máximas garantías posibles, en un montón de sentidos, el auditivo entre ellos. Estamos hablando que
que no tan solamente la intensidad, sino la exposición prolongada. Si no tan solamente escuchamos el tiempo que estamos despiertos, sino que prolongamos la audición por la noche, más exposición, más riesgo de tener problemas auditivos, está clarísimo. Yo pongo siempre un ejemplo. Hay personas que saben que fumar mata, literalmente, y a pesar de eso siguen fumando, ¿vale? Debemos de saber, o por lo menos tener la información para tomar las medidas necesarias. Tenemos que saber que exponernos a ese nivel de decibelio de una manera prolongada tiene problemas. Una vez que tengamos la información, que es la obligación que tenemos los profesionales de la audición de dar, una vez que tenemos la información, cada uno en conciencia que haga lo que tiene que hacer. Lógicamente habrá personas más responsables y más consecuentes y tomarán medidas con arreglo a la información que tienen, y otras personas pues que seguirán fumando a pesar de lo que advierten las autoridades sanitarias. Cuando hablamos de personas tan jóvenes, estamos hablando de adolescentes o jóvenes, y hay un problema auditivo tal que le impide mantener una conversación con normalidad, aunque vengan directamente al centro auditivo, yo siempre procuro que pasen previamente por el otorrino, ¿vale? Nosotros, una vez diagnosticado el problema, sí damos una solución. Hay patologías de pérdida auditiva que no necesariamente tienen que estar relacionadas ni se tengan que resolver con una ayuda auditiva, con un audífono. Hay ocasiones que son problemas de otro carácter. Cuando tenemos una persona con una edad o tenemos una evolución o tenemos unos antecedentes familiares, pues lógicamente se aborda el caso, se corrige el problema auditivo y punto. Cuando hablamos de personas jóvenes, es conveniente descartar que no hay otra solución para el problema auditivo, y una vez que consensuamos el criterio entre el otorrino y el audioprotesista, pues abordamos la solución. Es traumático para un joven tener que ponerse audífonos, y por la experiencia que tengo, en ocasiones no tanto para el joven, que es el que lo usa, sino para la familia, para el padre o la madre, y luego me dicen: no, pues yo no le digo nada, pero si no es lo que le decimos, es lo que le transmitimos. Hay una parte del lenguaje, que es el lenguaje no hablado, que cuando tenemos tensión ante algo, transmitimos esa preocupación, y no necesariamente le tenemos que decir al chaval: oye, que ves que te van a poner audífonos, no, es lo que le estamos transmitiendo. Ese tema hay que abordarlo con total normalidad. Si tenemos un problema, lo que tenemos que darle calidad auditiva a esa persona, calidad de vida a esa persona, al margen de la edad que tenga. Hay niños que de nacimiento tienen este problema auditivo y se educan con sus audífonos puestos, y es una parte más de ellos, como pueda ser una gafa, con total normalidad, ¿eh? Así que necesariamente, o por lo menos aconsejable, que antes compartamos el criterio de una solución auditiva a través del otorrino. Atender a las indicaciones que nos da el fabricante y no subir el volumen ni de los auriculares, ni muchísimo menos del coche, a esos niveles. Y lógicamente a los profesionales y los aficionados de la caza también. Aquí tenemos el de la pérdida auditiva del oído derecho, es el que a la hora de apuntar la ventana expulsora de la escopeta o del rifle suele estar a la derecha, el oído que más padece el derecho. Y la pérdida auditiva del conductor, os acordáis cuando fumábamos en el coche y para que se evacuara ese humo dejábamos la ventanilla, un espacio abierto, pues ese zumbido terminaba, normalmente a profesionales de la carretera, machacaba literalmente el oído izquierdo, y tenemos la pérdida del oído derecho al aficionado a la cacería, y la pérdida del oído izquierdo, la del conductor. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué debemos de hacer? Protegernos. Cuando sabemos que vamos a exponernos a una explosión o que vamos a exponernos a un sonido bastante alto, hay elementos de protección, cascos de protección. Hay muchas personas que me dicen: bueno, unos tapones. Yo no le termino de ver, es mejor que nada, utilizar un tapón es mejor que nada. La utilidad del tapón, el tapón es el mismo para evitar que nos entre agua que para evitar que nos entre sonido, pero toda la audición no entra por el conducto auditivo, hay una parte que entra por vía ósea, que esa no nos la evitamos. Luego, en la medida de lo posible, si vamos a disparar, si nos vamos a exponer a explosiones, pues utilizar una protección adecuada.
Centro Auditivo Zoco patrocina esta sección.